un punto a favor. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha ido? Ahí sí. Bien, profe. O sea, bien. He tenido algunos problemas, sí, pero he podido avanzar en algunas cosas. ¿Qué problemas hemos tenido? ¿O son problemas Tuve- personales? sí, Ah, estuve que falleció el abuelo de mi polola, entonces a la recién madre. ayer en la noche llegué a mi Chuta casa. madre. Pucha madre. Qué lástima. Sí. ¿Tiene que ver con la pandemia o no? No, o sea, estaba complicado de salud, pero fue el día domingo, en la madrugada del lunes tuvimos que viajar. No, qué lata, oye. Sí, Cosas que suelen suceder también. sí, Y por supuesto que trastocan todas las demás cosas, sin duda. sí, no, o sea, estuve igual avanzando entre que intentaba ayudarle un poco y, y volví a los deberes. Ok, ok. ¿Y en este tema has podido Eh, avanzar? Lo que sabéis que la novedad que yo tengo aquí es que el día 10 de octubre, 10 del 10, sí, ahí sería, ya tendríamos que entregar el avance uno. sí, Para recordar el avance uno, lo que tenemos que hacer ahí es tenemos que tener terminado el diagnóstico. sí, ¿Ya? Entonces hay que trabajar más o menos en esa línea. sí. Sí, en eso pude avanzar porque, bueno, también me lo pidieron, porque esta semana, el día martes, tuve la continuación de una reunión de avance con el encargado de proyectos. Entonces, ahí como que nos dieron algunos comentarios y otras cosas que seguir también. Así que en base a esos mismos comentarios empezamos a revisar a qué dirigirnos, en el fondo en qué hacer foco para reducir costos. Perfecto. Porque como estábamos revisando el tema de devoluciones, fletes por devoluciones, y tuvimos ese problema con los datos, en el fondo perdió mucho impacto lo que era ese tema. Así Oye, ¿y ahí que, tienen ellos alguna definición? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo, claro, qué o sea, tratamiento le quieren dar? lo que se me pidió, bueno, yo empecé a hacer el tema de que le habíamos presentado también a usted, como este Pareto de ineficiencia, pero ahora ya estoy considerando otro tema que no estaba, de hecho no está dentro de las cuentas, porque está como implícitamente incluido, que es el tema de la utilización de los camiones. También se me había conversado un poco de eso, y yo también ya había estado revisando más o menos cuánto es la utilización que manejan los camiones dependiendo de los clientes. Y en algunos igual es súper bajo, o sea, ellos tienen una meta del 80-85% de llenado del camión. Y, y eso, por ejemplo, en los eh, supermercados en food service son como del 50% en promedio. Entonces ahí igual tienen una brecha grande que se puede quizá atacar. El tema es que en esta semana yo estuve tratando de cuantificar eso porque ellos tienen datos de lo que es, con cuánto se fue en el fondo cada flete. Si el camión era de 25 toneladas, no sé, un camión se puede haber ido con 15. Entonces tienen todo ese registro. Y yo estuve tratando de cuantificarlo con los datos que tengo, relacionándolo un poco con el costo por tonelada, que era lo que ya había sacado antes. Entonces, Ahí acá estaríamos, ahí estaríamos hablando de capacidad ociosa, que parece que ya sí, hemos conversado, que en el caso de los fleteros, los camioneros, como siempre van, se paga flete por tonelada y por kilómetro, sí, entonces al individuo no le sale a cuenta llevar el camión a la mitad, o sea, el tipo le va a dar hasta donde le dé, po, lo sí, más lleno posible.
Incluso si se puede pasar, ok, aunque en realidad tiene un problema, sí, porque como hay un control carretero, Sí, entonces de control un tema por eje, de entonces coche. ahí está el único límite, porque si lo pillan ahí, claro, hay una multa y ahí le Claro, sale al revés, pero el tipo va a tratar de llegar a tope. sí, sí, sí. Aparte de eso, el tema de que hay cargas que por volumen van llenas, pero por peso no. Entonces también tienen ese otro tema. Claro, ahí Pero, depende de la naturaleza de lo que estamos transportando. claro, 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 ahí sí, sí. Y ahí lo único que pasa nomás es que entramos a pagar más caro nomás, pues, te sale más caro la tonelada. sí, sí, pues es que eso yo estaba calculando porque en una reunión que tuvimos el día martes, lo revisamos, pero a mí yo no me quedé conforme con lo que habíamos calculado porque en verdad fue de reunión, entonces fue bien rápido el cálculo que hicimos en base a la diferencia de utilización que había en la brecha entre la meta y lo que se está haciendo, lo que se está alcanzando, entonces no me quedé muy conforme con eso y empecé a revisar la base, o sea, pedí la data y ya ayer me la mandaron y pude analizar esta parte. Entonces, acá lo voy a compartir. ¿Se ve ahí, profe? Sí, ahora lo veo en pantalla. Ahora sí. Entonces, esta base igual es grande, pero yo le fui quitando, o sea, fui ocultando las columnas que no me servían en el fondo. Entonces, lo que venía acá era el tema del número de transporte, el cliente, el tipo de cliente, que es lo que a mí me interesa. Este transporte es una fórmula que se llevó para relacionarla con la otra de costo por tonelada. Este es el kilogramo depurado. Esto es lo que efectivamente se está llevando en cada camión. Y la capacidad, que hay camiones grandes que ellos lo llaman así, pero son los de 25 toneladas y los chicos que son de 14. Entonces acá aparece el costo del flete igual, pero por ahora no lo estoy considerando esto. Y la fecha. Entonces, la forma en que a mí se me ocurrió de estimar como ese costo extra que se está haciendo por esta falla en el llenado del camión, es que yo consideré la meta del 80%, porque hasta ahora, o sea, ellos consideran el 85%, pero en la reunión que tuvimos acordamos el 80% para ser un poco más conservador con la meta. Entonces, con los camiones grandes la meta sería de 20 toneladas y los camiones chicos sería de 11,2. Entonces, con eso calculé la diferencia. Teniendo el kilogramo que se llenó el camión con la meta, y en el fondo, por ejemplo, acá son 10 toneladas que se llevó vacío. Ujú. Entonces, yo acá considero el costo por tonelada, que era lo que había calculado antes, que aquí lo tengo para 2021. Entonces, yo lo que voy haciendo es voy revisando si es que el cliente era, por ejemplo, supermercado y la fecha. Entonces, para supermercado en febrero tuve un costo por tonelada de 30,3 dólares. Entonces, en base a eso, yo tengo el costo, lo multiplico por la diferencia y tengo el costo de esa utilización que no se llenó en el fondo. O sea, lo tomas como el costo promedio mensual. Sí, sí, La otra forma sería, ¿cuánto me saldría si usáramos el potencial, que sería partido por 20 toneladas, versus el otro? Sale casi el doble, o más del doble. En este claro, o caso, más del sea, doble. sí, Más del doble. Puntualmente ahí, en ese caso, es más del doble. claro, es que Entonces, en el fondo... si yo sacara, o sea, podría sacar lo que debería haber sido el pago.
Pero ahí yo le quería preguntar, porque, o sea, yo cuando lo estimé ya lo voy a hacer de tal forma, pero después haciéndolo me causó duda por el hecho de que, como yo, o sea, puedo hacerlo así, pero no hay como una referencia cruzada en el fondo en el mismo costo por tonelada, porque, por ejemplo, si yo lo calculo, em, si yo estimara, si, o sea, moví 9 toneladas en ese viaje, en el fondo ese costo por tonelada a mí me hubiese bajado si yo hubiese considerado solo las 9 toneladas. No sé si me entiende cómo esa parte. Siempre y cuando hubiéramos usado un flete para 9 toneladas y no uno para Sí, 25. Claro, claro. claro, Entonces, de todas formas, estaría bien si yo considero el costo por tonelada actual que claro. se está dando en el Porque año. al hacer el cálculo que estábamos diciendo recién es pensando que en ambos casos se hubiera hecho en ese transporte. En Claro, ese transporte se transportaron, vamos a suponer que transportaron 20 toneladas y ahí me sale una plata, me sale un costo por tonelada. X, ¿cierto? Flete partido por sí. las toneladas me sale un costo. Ya, y ese sería comparativo con el del 30 y... ¿Cuánto se llama? El 30,1. Habría que compararlo con el 30,1. Ese, 30 como... el promedio del mes. 30,1. Claro. Ese. Ahora con las 20 no sé cuánto sale eso ahí. Habría que mirarlo, pero seguramente va a salir más alto. Ese. Sí, sí, deben ser unos Ahora, 700 dólares. ahora, claro, uno podría decir, sí, pero es que si yo necesito mover 9 toneladas, entonces yo uso un camión chico que me va a salir más barato. Claro, Debería ser. Y muevo, o sea, tengo que en ese caso tener una logística tal que me permita que cuando yo tengo esos casos, entonces uso el camión que corresponde y no sí, uno de tonelaje distinto. claro. Entonces, o sea, mi primera duda era eso, de si es que el cálculo que estoy haciendo, considerando de esa forma, estaría como bien en el fondo, porque me surgió esa duda. Sí, pero ahí tendríamos que considerar si un valor, a lo mejor un valor potencial, porque si lo consideramos Claro, con la realidad, va a dar una cosa salvaje, o sea, va a ser un costo altísimo. Va a sí, salir es un que, costo más del doble, va a salir $60 la tonelada. claro, porque, o sea, ese costo por tonelada, en el fondo yo lo estimo del transporte, de lo que es transporte, con los kilos que se Sí, claro. transportaron, Sí, po. que están acá. Entonces, esa fue como la forma como más precisa de estimar lo que encontré con la información, porque así lo tomo por cliente y por fecha. Y comparando las mismas cosas también, oye, no cosas Sí, distintas, sí, porque porque claro, yo no puedo, por ejemplo, el flete que se va a una sucursal no lo puedo comparar con uno que se va a un industrial, a un cliente industrial. sí, para que el número efectivamente nos diga exactamente lo mismo. Lo que Claro, sí, igual hay ineficiencia, sin duda, hay ineficiencia. sí, Pero la ineficiencia hay que medirla en base al valor real, que es ese que está ahí. Es sí, 30,3 y 30,1, como decía yo. 30,3. sí. 30,3 dólares la tonelada. Mira, acá se ve lo que es la utilización hasta agosto. Entonces, en el Ah, fondo, eso es lo que habíamos dicho que íbamos a cerrar en agosto y pues, si ya tienen los sí, datos. Perfecto. sí, sí, eso también lo he ido completando. A medida que me he ido mandando información, he ido completando el tema para cerrar en agosto. Y también lo mencioné en la reunión de esta semana. Así que ya quedamos de acuerdo en que hasta agosto se iba a tomar como referencia. Ya. Interesante que nos vayamos poniendo de acuerdo en los criterios. Sí, Primer y criterio, ok. Segundo criterio, comparar las mismas cosas con las mismas cosas, digamos, claro, ¿sí? E incluso poner énfasis que a lo mejor en algunos casos hay ineficiencias que sería bueno ver cómo se pueden abordar. sí, Ahora, oye, también hay que mirar el mundo real, ¿sí? Porque uno dice, oye, no, en ese minuto consíguete un camión chico. Sí, pero es que, oye, hay que tomar el flete en ese momento con lo que tienes a mano. sí, Y en ese momento te diste cuenta que tiene, vaya el camión con la mitad, vaya, pero
no lo pudiste prever antes. Entonces hay que darle nomás porque tú tienes que sí, llegar con el producto al otro lado. ¿Mm? Entonces, uno dice, sí, pero es que en ese caso consigo. Sí, pero a lo mejor habría que tener algún apoyo, a lo mejor alguna gestión logística de manera que eso esté a la mano, porque si está a la mano, bien, si no está a la mano, olvídate, es una cosa teórica. Ahí nos van a sí, decir que es teórico nomás y que no, eso no tiene ninguna practicidad. No hay ninguna posibilidad de implementar lo que nosotros proponemos, que sean cosas que sí se puedan hacer en el mundo real. Ahí que tenemos que sí. tener cuidado ahí con eso. Sí, de hecho, o sea, eso conversaba también, que, bueno, con lo que le comentaba la semana pasada, el tema de que habían muchos costos que pasaban como por cadena de suministro, pero no dependían de ellos. Eh, Hablando de utilización, este sí pasa directamente por ellos, de hecho, es por el mismo equipo que estoy trabajando ahora. Entonces, quizá igual sería ahí conveniente el tema de abordarlo. Y Y con lo mismo, con lo que le mostraba acá, calculando el costo en el fondo que salió extra en cada viaje, estimé cuánto es mensualmente lo que sale este costo extra. ¿Y Entonces, cuánto nos está dando allí? Para febrero, por ejemplo, esto ¿cuánto da? está en dólares. Sí, $150.000. Sí, Ese debe haber sido un costo evitable. claro. Y de hecho, o sea, con estos valores debería ser el más alto dentro de los que yo manejo como desperdicio en el fondo. Pero bueno, faltando agosto, ya llevamos Sí, el evitable, llevamos como en $1.000.000, sí, po, según lo que dice claro. ahí. Y agregando el agosto, seguramente va a pasar del millón. un Sí, millón de dólares no deja de ser. Es harta plata. sí. Sí, o sea, por eso yo también empecé un poco a dudar con el cálculo, pero con lo que hablábamos en la semana con AgroSuper, eh, o sea, no les parecía raro los valores. Lo que pasa es que seguramente ellos tienen un orden de magnitud, pero no lo conocen en forma precisa. Sí, No les sorprende porque ellos suponían que era alto. sí, Lo que sí no sabían cuál era el número. ¿Ya? sí, yo creo que también va por ese lado. Debe ser eso. Sí, Eh, claro, cada uno en su mundo es re difícil controlar esto porque las cosas suceden nomás, po. Ahora, en este mismo minuto te aseguro que están cargando un camión y tienen que llevarlo urgente a un lado. Entonces, que uno diga, sí, espérate, no lo cargue ese porque hay otro que te sale más económico. Olvídate que eso no es una opción, po. No está dentro de las opciones que pueden manejar ellos. Ellos ya sí, tienen una asignación previa. sí. Sí, Oye, pues, entonces, me diga, parece, me parece bien, como resumen, agregar la información de agosto en todas las líneas sería sí, un tema para poder cerrar ahí. Y sí, no trabajar sé, entonces el yo estoy en eso. diagnóstico con base a toda esa información histórica. Y hasta aquí, hasta este minuto, por lo que ya tenemos, hay algunas ineficiencias. La vez anterior me parecía que ya teníamos un Sí, resumen que decía que en el mercado local era donde teníamos más ineficiencias que en el internacional, que sí, más o menos la cantidad era muy importante porque incluso las es cifras mucha la cantidad. golpean. Pues, si hablamos de que Sí. en un mercado tienes $1.000.000 de ineficiencia, este es el puro mercado local nomás, ¿no? Este que está aquí, Esto de hecho es solo, sí, esto es, es utilización de camiones nacional. Así que nacional. se aumenta aún más, porque lo que vimos la semana pasada era que el 70% de los costos que estábamos viendo era nacional y el 30% era Correcto, internacional. correcto, Entonces, y correcto. hasta ese punto yo no había considerado el tema de la utilización. Entonces, si ahora agregándolo a lo que era nacional, me va a subir fácil un 80-20. Correcto. Y después abrimos las cajas, pero por ahora, como estamos haciendo solamente el diagnóstico, no ponerle ningún, Sí, ¿cómo se llama? Un juicio aquí. Nada, no estamos enjuiciando, sino que, oye, respecto a lo que vamos a trabajar, ¿cuál es la situación al minuto que llegamos? sí, Eso es lo que tenemos que tener. Y entonces, estas son las partidas, estas son las cosas más relevantes. Aquí hay una subutilización y esto, el monto de esta unidad, tanto. No hemos dicho nada. sí, Porque un buen diagnóstico y buenas conclusiones de diagnóstico nos permiten, entonces nos dejan amarrados el capítulo siguiente, a sí, donde vemos dónde están las ineficiencias más importantes, entonces trajinar esa caja para ver qué se puede hacer, cuál es la propuesta que nosotros podemos hacer, fundamentada,
para poder implementar algo que baje esas partidas de ineficiencia. sí, ¿Ya? Y eso claro, es entonces, en esta primera pasada. sí, Oye, y ¿y tú allá de eso, quedaste a sí. mirar el tema del almacenamiento? ¿Eso encontraste información? Sí, también lo vi, pero ese es el tema que, por ejemplo, acá yo estoy viendo órdenes de magnitud mucho más altas de lo que se maneja en almacenamiento. Entonces, quizás, o sea, si yo, por ejemplo, lo incluyera, aparte de transporte nacional e internacional, y agregara el almacenamiento, ese almacenamiento sería un 5% de lo que Es sería que, el total oye, de costo. lo que podemos hacer es que como nosotros vinimos a hacer aquí como una especie de auditoría, revisemos la información, la documentamos y si no vale la pena porque es mucho esfuerzo para poca utilidad, entonces eso Sí, lo dejamos o le damos o se lo dejamos como una recomendación de revisar claro, cierta partida porque a lo mejor es poco, pero a lo mejor capaz que ese poco hay una o dos cosas nomás que hacer ahí, pues. Puede ser, sí, puede para ser. concentrarse en el grueso, porque claro, fíjate las metodologías que tú has aprendido te dicen, preocúpate de lo relevante, no te preocupes de Sí, los detalles. El Pareto dice sí, eso, dice, oye, el 20% de las tareas que impactan en el 80%, ahí, para allá va la cosa, sí. porque lo otro es un desgaste grande y es poca la productividad, entonces el valor Claro, sí, marginal ahí, la el ganancia impacto no va a marginal es ser muy mucho. baja. Sí, Ya, pero hacemos el análisis, lo dejamos, pero no que me sí, digan, oye, no lo hiciste, no, está hecho. Y por claro, tal y tal fundamento, listo, entonces de ahí las propuestas de mejora decimos, vamos a fundamentarnos en o vamos a enfocarnos en, pa, en base a la información previa. ya. Pero en ese caso, o sea, yo tomaría el almacenamiento agrupándolo con los demás para hacer parte de ese análisis. Mirémoslo, porque si es tan poco relevante con lo que tú Sí, dices, podemos porque, dejarlo en las conclusiones que, dado que es poco relevante, pero cuando hagamos las propuestas de mejora, dado que es poco claro, relevante el almacenamiento, en este trabajo no lo vamos a incorporar mm, y concentramos el esfuerzo en lo que da productividad. Y al final, a lo mejor del trabajo, le hacemos una recomendación que en el caso del almacenamiento se recomienda revisar tal partido o hacer tal sí, propuesta, ya, pero hasta ahí nomás, porque si no, oye, nos desgastamos mucho y resulta que avanzamos poco, impactamos poco y esa no es la idea. claro, sí. De hecho, lo que yo estuve mirando, la partida más alta en lo que va del año hasta agosto eran $60.000. Y esa era la más alta. O sea, un 10%, pero ¿eso es en un mes puntual o total? No, no, total hasta agosto. Total hasta agosto, imagínate, menos del 10% de lo que llevamos hasta julio. Sí, O sea, va a ser lo que dices tú, un 5%. Pero con elementos de juicio, con elementos de valor ahí sí, pues, cuantitativamente lo descartamos. claro, Para no trabajar, por porque eso igual, como te pensaba digo, en. harta pega eso y más encima tratar de Sí, trabajar en algo que impacta poco, no tiene mucho sentido, pues. sí, pues sí, no, no tiene sentido y No tiene tampoco va a sentido. llevar. O sea, yo en el Y, momento que lo presenten a AgroSuper tampoco les va a llamar la atención el tema. oye, para ahorrar poca plata, no tiene sentido. No, Y trabajar tanto para tan poca plata, no tiene sentido. No. Y hacer un tremendo modelo de optimización. No, no, claro. eso no va en la ingeniería. No, fuera. Eso queda, chao, out. Sí, pues este era el costo hasta agosto. Entonces, de hecho, el malto era el alzamiento. Yo se me cambió. Ya, sí. Ya, entonces, esto está en pesos chilenos, pero si yo lo pasara a dólares serían unos $50.000. Sí, es poco relevante, oye.
Pero, Y pero el Pedro, igual total te es insisto, poco también. como es trabajo realizado, no digamos que no lo hicimos, porque está hecho, po. Sí, no sé, o Está sea, todo yo lo esto hecho. lo ¿Captáis? puedo incluir dentro de las Claro. partidas que ya tengo consideradas en el transporte. Sobre todo Entonces, mirando la visión, oye, pensando en la universidad, pues, ¿qué tenemos que sí, mostrarle? Lo que hicimos, pues, lo que hiciste tú, eso sí, está hecho. Y como te digo, por tal fundamento, out. ¿qué Listo. hace? Sí, claro. Sí, No, parece que no merece mucho más análisis. claro, sí, Dejarlo. Y eso lo otro que pensé. te voy a recomendar, Pedro, sabes que veo que hay harta información, hartos datos, para que no se nos complique mucho el informe. ¿Ya? eh, yo voy a revisar, me llegó el avance cero de ustedes, el tuyo. Lo voy a Ya, mirar y te voy a hacer un feedback. ya. Para que no se nos complique mucho, a lo mejor no le metamos mucha tabla en el informe, sino que tirémoslo más a los anexos. A Entonces, los el anexos, anexo sí, tanto está, qué sé yo, el detalle de los gastos, ya, de los costos de almacenamiento, listo. Y entonces con eso queda más compacto el informe y queda más fácil de sí, seguirlo. ¿Ya? ya. Sí, porque en verdad igual es harta tabla que tengo que Son hartas, agregar po. ahora. Hay harta información. Y eso en el fondo hay que mostrarlo porque es el trabajo realizado, pues todo eso significa procesar datos, revisar, clasificar, ordenar, Sí. y con base a esta información vamos a fundamentar ahí las propuestas de mejora. Entonces, por eso hay que hacer un buen análisis. Profe, y en esta parte, o sea, para el avance uno, yo estoy o sea, entrego el diagnóstico en el definir, pero ahí entregaría como como bien general en el fondo del análisis de costo. Mira, en el diagnóstico, una vez que uno hace todos estos pasos que está haciendo ahí, la idea es que generemos a lo mejor una última hoja dentro del capítulo ese que corresponde, parece que el 3, una hoja, Ujú. nomás, que ahí se resuma qué es lo que hay y qué es lo que no hay. A raíz de lo que hemos revisado, estas son las conclusiones. Ya, esto existe, este software se usa, estas son las partidas más relevantes, incluso hay almacenamiento, esta es la partida, sin Ya, elemento de juicio, aquí está, esto es lo que se encontró, todo lo que se encontró, una hoja, resumen. Y probablemente entonces desarrollar un poco de qué manera se hizo el análisis, cómo se fue analizando dato por dato, hasta que se llegue a ese análisis. Eso es lo que hay que contar también ahora pensando en la PPT, la PPT y el avance uno. sí, El segundo es lo que ya mostraste y ahora agregarle sí, el, lo del el avance diagnóstico. uno. Ese es el Claro, avance el uno. avance cero y avance uno. Ujú. Y el avance uno, a diferencia del cero, es con nota. Con Este notas. que yo te Sí, voy a devolver ahora va sin nota, no tiene nota ni la sí, presentación ni esto. Pero sí es importante saber, oye, ¿qué te puedo aportar? ¿Cómo te puedo apoyar respecto a la estructura que vamos llevando con el trabajo y cómo seguimos? sí, ¿Eh? Sería interesante, oye, consolidar todas estas partidas, todo con febrero, y a lo mejor a ver si somos capaces de elaborar el próximo jueves, a ver si ya, somos capaces en conjunto de tirar las ideas globales, cuáles serían las grandes conclusiones del diagnóstico, con las herramientas que se ya, usan. ¿Ya? ya, sí, Porque sí, de ahí nos va a quedar para la entrega como una semana nomás, entonces ojalá lleguemos sí, bien avanzados. Porque sí, ahí ya el tema, tú sabes que cambia, pues hay que maquillar el informe, hay que trabajar en la PPT, en la entonces presentación. chuta, hay harta pega ahí, por eso tratar de avanzar ahora, para que entonces después más bien ya le demos la forma y cuando te llamen ahí a la inscripción, le entregamos el avance que tenemos al minuto. Sí. Sí, a mí me interesa también ya esta semana dejar bien como consolidado el tema del diagnóstico, para no estar a último momento Me parece a mí que haciendo. es el camino, oye, yo creo que esta semana es Sí, interesante el avance, porque eso va a generar holguras para hacer las otras tareas que hay que hacer sí, para las entregas, pues. Sí, oye, sí, si el punto es que hay que hacer las entregas ahí y alguna fecha que va a ser en la semana esa que te digo yo, esa que claro, termina el sí, 10, del 8 al 10. del 8 al 10, seguramente jueves y viernes será, pues. Sí, Y, sí, puede decir, no sé si el jueves o el viernes, ahí hay que entregar todo, po. Aparte de que hay que hacer la presentación oral. sí. Me parece, oye, no me acuerdo muy bien, pero creo que son 12 minutos nomás, creo. Sí, Creo parece que que son son 12 12 minutos. minutos. Sí, Entonces, te fijas, hay que preparar también, hay que tener ahí cuidado, no pasarse los tiempos. Ahora sí, porque todo eso va en la nota. Si ahora te pasa en el sí, tiempo, ahora vas sancionado. sí. Sí, no, Entonces, sí, o sea, cuidado ahí. por eso yo también quiero tener la presentación antes para poder estar ensayándola. Ensayarla, sí, eso es El relevante. tema del tiempo es lo que me preocupa. Y recuerda, la nota de lo que es la parte oral, esa te la entregan ahí de inmediato, Sí, eso lo hace la comisión.
Y yo me demoro un poco más porque tengo que revisar un poco más en el detalle. informe. La nota del Sí, informe la pongo yo. sí. Que incluso, ¿sabes? Cada vez que hagamos la nota de informe, después le podemos hacer un feedback para ver dónde Ya, están los puntos fuertes o débiles sí, o qué mejor. cosas fortalecemos. Porque hay criterios, pues cada cosa tiene un puntaje, Sí, un porcentaje, y entonces eso lo podemos revisar ahí formando parte de la misma reunión. ya, sí, mejor. Porque sí tomo en consideración, o sea, Eso entiendo es, bien los comentarios. eso es. Por ahí estamos, parece, ¿o no? Sí, profe. Sí, yo ahora esta semana ya espero que el jueves tenerle el tema del diagnóstico ya bien, o sea, para afinar detalle de lo que es el diagnóstico, porque información tengo harta y si en la semana yo necesito, igual se demora un poco en enviármelo. Mira, cuando Aparte, tenga la revisión te la voy a enviar por alguna vía. No sé si incluso si ya, puede ser directa, si es que no tiene mucho peso, a lo mejor hasta por el WhatsApp te la envío. Ahí están mis sí, comentarios. ¿Ya? sí, Y sí, con no hay eso problema. entonces ya tenemos ahí como vamos armando ya por el informe para Sí, agregarle lo que falta y generar ya el informe del avance uno. sí. Sí, porque eso también lo voy a ir haciendo en paralelo con esta Ya, parte. pues, perfecto. Oye, en la medida que vayamos adelantaditos, siempre se le puede dar mejor toque a todas las cosas. Queda Sí, un poquito mejor. sí, sí, yo por Y lo eso mismo quiero para, esta para lo que semana tú dices, hay dejarlo. que ensayarse. Sí, sí, por eso esta semana quiero Mm. dejarlo bien terminado, cosa de afinar detalles, ¿no? Oye, qué lata lo que te pasó, pero bueno, hay que dar vuelta a Sí, la página sí, nomás y seguir pero adelante ahí. Y ahora vamos sí, en no, sí, sentido yo positivo. iba más de apoyar en el fondo y Mm, tratar de ayudarle, porque igual era harta gente y todo, ujú. pero son cosas que pasan. Lamentablemente, oye, forman parte de las reglas del juego, lamentablemente. Sí, Ya, pues, como de costumbre, yo voy a editar y te comparto después cuando esté ya, listo profe. con el video, porque aquí algunas cosas que se dicen también sirven, ya Sí, yo para no, poder seguir se me avanzando. pasa a notar algunas. Sí, pero ahí como queda en el video estamos. Sí, Lo dejamos hasta por acá, Pedro. ya, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas Chao, gracias adiós. por el tiempo. Adiós, Que adiós. esté bien. Hasta la próxima. Chao, adiós. Chao, chao.